Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos en miércoles, mitad de la semana, un miércoles muy expectante, sí, porque bueno, hoy hablará el presidente de la República. Su discurso, que debió producirse el pasado lunes por cuestiones de la tormenta, una tormenta que dejó al desnudo, así en pequeño, las vulnerabilidades de este país, pues lo hará esta noche el presidente Luis Abinader. Muchos esperan que haga ponderaciones, que destaque sus logros, que a juzgar por lo que ha sido la avanzada de muchos de sus funcionarios, pues en algunos renglones tendrá poco que exhibir. De todas maneras, soy de las que piensa que más bien son las expectativas respecto al porvenir, a los desafíos que tiene el presidente Luis Abinader, a las señales que nos envíe de por dónde vendrán las cosas en 3 años de gestión que todavía le falta para completar este cuatrienio. Así es que haremos algunas especulaciones, algunas proyecciones, perspectivas, lecturas y por supuesto, por eso hoy en miércoles me acompaña Fernando Peña. ¿Cómo está, querida? Yo pensando cada palabra que tú decías y pensando en el país. Ajá. Y además pensándolo a fuerza del gris que impone la situación climática, ¿no? Sí, claro. Pasamos los efectos de una segunda tormenta en la región y tenemos el anuncio incluso ya de otras, ¿no? Hay una tal Henry que... Sí, hay una tal Henry, pero la que acaba de ocurrir, que devino en una depresión tropical, suficiente como para que nos dejara una gran cantidad de personas desplazadas, de puentes destruidos, creo que por lo menos 2, y para una depresión, 2 puentes en un país que está tan bien, que crece tanto y que económicamente es tan estable y que su proceso de recuperación, como escuché decir a Miguel Seara Hatton, es incluso superior a lo que ocurrió aquí, por ejemplo, en 2019, previo a la crisis, a la pandemia, y ya una crisis económica que igual arrastrábamos muy a pesar de las cifras ya casi irrelevante y poco motivadora del gobernador del Banco Central. Entonces, ver todo eso, la verdad es que tú dices, no, pero como tú mismo dices, Fernando, los datos de la realidad muestran otra cosa, ¿no? Y basta un evento así, muy en pequeño, como el que acabamos de ver la semana, al principio de esta semana, o fin de semana pasado, y la semana anterior también. Entonces... Es como aquella gran potencia mundial, la primera, puesta de rodillas por los efectos de una naturaleza que se incomoda a cada rato y cada vez más por el trato que le dan cuando aquel fenómeno de Katrina en los Estados Unidos. Correcto. Que bajó los pantalones o levantó las faldas, dejó al desnudo absolutamente a los Estados Unidos, y un país que contando pobreza se veía sin pobreza, entonces le salió todo a flor de piel. Claro que sí, así es, dejó al desnudo ese mito de muchos que piensan que Estados Unidos, ahí no hay pobreza, no hay y que esos 50 millones de personas en condiciones muy vulnerables, por lo menos es la proyección hasta esta fecha, eso no es real, y sí es real. Que no es nada despreciable en un país con que tú le puedes contar 300 millones de habitantes. ¿No? Pero es en la República Dominicana, es en el corazón del Caribe, en un momento muy especial. 2 discursos, uno recién pasado y uno pendiente, tocan el interés de la vida en la República Dominicana y el interés de todas y todos nosotros y nosotras, ¿no? Sí es el discurso recientemente pronunciado por el presidente de los Estados Unidos a partir o a propósito de la retirada y la salida de Afganistán de manera definitiva del imperio más poderoso que ha registrado la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos y aliados, ¿no? Y el discurso diferido desde el pasado lunes del presidente de la República, que no es un discurso de rendición de cuentas, pero que todo el mundo lo espera como si fuese a rendir cuentas. De todas maneras, a mí me parece que el presidente tendrá que hacer un balance que implica rendir cuentas, aunque sean parciales, pero sobre todo de políticas. No creo que acá vaya a haber un discurso para manejar data, estadística, situación financiera, etcétera, aunque haga referencias a ella, ¿no? Porque además se produce en un proceso de propaganda previa del gobierno, porque aquí una serie de ministros y de funcionarios del gobierno hicieron una suerte de rendición de cuentas de un año.
Entonces, al ello hacer rendiciones de cuentas parciales y el presidente tener que hablar, hay que suponer el interés político especial que hay que destacarle al discurso de esta noche del presidente de la República, que además tiene una oportunidad de referirse a la situación del país sin la excusa de una tormenta o de un evento meteorológico claro, que no haya sido devastador. Porque si ciertamente la última tormenta en forma particular ha creado daño, se montó en las aguas que ya tenía el país guardadas para con más agua generar el tipo de problemas y de resultados que ha generado. Y lo que pone al descubierto, como tú dices. No, los eventos naturales no les van a favorecer para que no hagan entonces un balance real de lo que está ocurriendo en el país, pero que mucho más de ese balance, de lo, como bien dices... Pero siempre los ciclones sirven de excusa para muchas cosas. Hay muchas cosas que sirven en este caso, no. Comienzan a explicar algunas, pero no sirven de excusa para explicar o para justificar o para tratar de encubrir la situación del país. Aquí hay muchas cosas que sirven de excusa, no solamente... Por ejemplo, la tormenta no va a tener nada que ver con la situación de salud en el país, con la situación financiera, con el problema de la producción, con el problema de las políticas públicas y las atenciones, con el problema eléctrico. Pero claro, y tampoco lo va a tener en este caso algunos temas que son muy traídos por las creñas, como es por ejemplo el tema haitiano, que ahora está involucrado, lidiando con sus propios demonios bastante revueltos en estos días, ¿no? Bueno, quizás se estaría pensando desde estos litorales, a propósito de esa desgracia también, que la verdad es muy lamentable lo que pasó en Haití, sobre los intereses carroñeros de algunos que en nombre de las solidaridades también se mantienen ahí expectantes, pero el tema haitiano, que siempre es una salida, sobre todo cuando hay situaciones de crisis, que no es el caso, por lo menos en este momento, en este tramo, del presidente Luis Abinader, o si no de crisis, por lo menos las presiones desde fuera o de oposición, que tampoco está, no tienen esa angustia, ¿no? En este caso. Pero más que rendición de cuentas, yo creo que lo que hay que hacer es proyección y un poco mostrar, y habrá que tener un ojo crítico. Y no sé si tú coincides conmigo, Fernando, para el discurso de esta noche del presidente, que nos podía develar perfectamente por dónde vamos a transitar en los próximos años. 4 cosas que podrían ser buenas esquinas para la mesa, buenas patas de la mesa. Pienso que deberán ser inevitables si se pretende dar orientación al país y restaurar un proceso de confianza en un gobierno nuevo. Apenas va a cumplir un año, cumple un año, ahora acaba de cumplir un año. Exacto. Que el país albergó después de salir de un gobierno de 20 años o de una gobernación de 20 años, así mismo como suena, que se oiga, del Partido de la Liberación Dominicana, ya con un país harto, tenía cantidad de esperanza, incluso después de haber peleado más de 3 años en las calles para concluir, para que se iniciara la conclusión del régimen de la impunidad, que el propio presidente caminó vestido de verde por las calles. Así es. Entonces, es un país esperanzado en eso, lleva un año. Ahora el presidente tiene la oportunidad de actuar para reforzar esa esperanza, pero ya no con promesas, ni con consignas, ni con afirmaciones, sino con datos, elementos concretos. O seguir contribuyendo a que se quiebre esa esperanza. Y para eso hay 4 direcciones que a mí me parece son importantes y que el presidente deberá referirse a ella. La primera es, ¿va a seguir el presidente con la misma estructura de gobierno con que empezó? Que cogió el gobierno y partiendo de que él era el producto y su gobierno, su triunfo fue el producto de un frente de fuerzas aliadas desde la oligarquía de extrema derecha hasta sectores progresistas, populares y de izquierda. En lo que se montó muy sabiamente y muy legítimamente, claro, esa propuesta, ¿no? Del PRM. Para salir del PLDismo y frente a las ansias, sí, claro, de la gente. Y sobre todo frente a una intención de Danilo Medina de continuar en el gobierno sin él. Es correcto, ¿no? O sea, del danilismo sin Danilo, como refería en aquel momento cuando empezó. Como Abinader pudo al frente de un concierto político derrotar el danilismo sin Danilo,
que se expresó en la candidatura de Gonzalo Castillo. De Gonzalo Castillo. Solo eso podía justificar ese candidato. Como pudo hacer eso y lograrlo, tenía al iniciar el gobierno que repartir el staff del mismo entre las fuerzas que le fueron, recibieron de soporte, que le apoyaron. Ahora, esa repartición descansaba fundamentalmente en el servicio y en la devolución, no solo de los favores políticos, sino del aporte hecho a los grupos de poder oligárquico tradicional. Y por eso entregó mucho más de medio gobierno a esos grupos oligárquicos que decidieron ellos estar directamente, más que hacerse representar por lo que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos. Pero ese grupo, de verdad, esos sectores oligárquicos que decidieron apoyar o servir de apoyo a la propuesta de Luis Abinader por cuotas de poder o porque simplemente hay proyectos más ambiciosos respecto No, por las dos cosas. Lo primero, ellos tienen que asegurarse que la continuidad del danilismo no creara una situación de ingobernabilidad absoluta del país y quebrara las posibilidades de que ellos siguieran desempeñando la lógica de acumulación y los roles de mando que desempeñaron durante los gobiernos PLDistas y sobre todo del último. Porque esas inestabilidades, por supuesto, en términos afectaban sus intereses. No, siempre los han afectado y a eso ellos le tienen miedo como el diablo a la cruz. Entonces, por eso ellos tejieron el camino, lo abonaron suficiente, colocaron bien las alfombras que le permitieron que la llegada del nuevo gobierno con Abinader a la cabeza les asegurara un nivel de intervención y de participación que potenciara su capacidad de acumulación capitalista y potenciara lo que habían hecho durante el gobierno anterior. Y por eso se encargaron de que las políticas públicas fundamentales del nuevo gobierno, del gobierno que ahora ha cumplido un año, fueran la continuidad de las anteriores y mucho más a su servicio. Pero además capitalización, claro, privatización, controles de áreas estratégicas, el problema eléctrico, el problema monetario y financiero, la banca, o sea, todas esas cosas quedaron tan aseguradas que el programa del PRM, lo que exhibieron como programa y como consignas fundamentales, se ha estrellado contra eso, teniendo una repercusión que abre entonces la reflexión sobre el segundo elemento, que es la separación y la lejanía creciente de los intereses, las aspiraciones y las esperanzas populares. Pero a eso que describe Fernando también, yo le agregaría eso que ellos han podido lograr y lo han logrado siempre, ¿verdad? Desde esa permanencia del poder tras bambalinas, entonces ellos decidieron dar un paso al frente y colocarse entonces ahí delante, ¿no? Delante. Sí, esa es la razón por la que casi se pone, no a zozobrar, porque no es así todavía, pero sí en cuestionamiento serio el problema de la actitud del gobierno respecto del tema de la impunidad, porque esa primera pata, ese primer acuerdo, ese primer conciliábulo con los grupos de poder es el que ha protegido, por ejemplo, a la principal figura del gobierno después del presidente y la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia, que igual son parte de esos grupos también de poder y grupos empresariales, y como te preguntaba en estos días, que yo creo que debe ser una de las mayores angustias y desafíos del presidente Luis Abinader, es precisamente hasta dónde llega la frontera y cómo ellos estarían dispuestos un poco a replegarse respecto a lo que son sus intereses. Y ahora la situación le crece más por porque una nos razón. Desdoblamos porque hay los dos pilares fundamentales de la expresión de los grupos de poder tradicional. Es una vicepresidenta de la República que tiene demasiadas funciones ejecutivas en el problema fundamental del país, cuando ella es jefa de un superministerio, que es el superministerio de salud en condiciones de pandemia, es de todo el tema de salud. Y es muy sintomático el hecho de que precisamente representantes de esos grupos son los que representan esos superministerios paralelos, el de salud, el eléctrico. ¿Te das cuenta? No, no el eléctrico, ahí tengo una diferencia contigo. Okay. No. El de salud sí, porque es Grupo de Santiago, además, con una vicepresidenta investida de superministra, ¿no? Uno. Es el ministerio de la presidencia. El primer ministro de este país es Macarrulla. El ministerio de la presidencia, pero además, ¿qué otras responsabilidades tiene ese ministerio, jefe de los ministros? También. Pero tú buscas entonces áreas como finanzas. Porque él no es quien también dirige el gabinete eléctrico. Sí. Que es como que también opera como si fuera un superministerio, además del ministerio como tal, que le da ocupar la tercera posición en el gabinete de poder. ¿Y qué limita? O sea, que es más aún. Y que limita, de hecho,
el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que descanse la responsabilidad de la principal figura formal del PRM, que es su presidente, que es Paliza. Pero además que pone en cuestionamiento los otros 3 ministerios que, teniendo articulación social desde el gobierno central, descansan en la responsabilidad de gente que están sometida por los propios grupos de poder a un cuestionamiento serio, como son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. O sea, cuando tú ves que esos 3 ministerios que son encabezados por 3 PRMistas full, para que la gente lo entienda, sometidos a esa presión, a esos niveles de cuestionamiento, y eso estimulado también por esos grupos de poder tradicional, cuando el gobierno y desde la presidencia se protege exactamente a lo que están cuestionados, como es el caso de Macarrulla, que no se le da el mismo trato que a otros PRMistas que terminaron fuera de sus puestos y con procesos judiciales abiertos. Ni a Kimberly y ni a Faña, que tampoco fue por cuestiones, por vínculos con acciones puramente corruptas, aunque bastante criticables, en caso de que se comprobase que fue así, pero es distinto. Son procesos diferentes. Totalmente. Entonces, ahora el discurso del presidente no puede darse sin dar señas respecto a ese tema, con un PRM que ha estado cuestionando cada vez más de cara a la calle, desde sus bases, lo que es la actitud del gobierno, porque el PLDismo danilista se despidió súper protegido en el gobierno. Exacto. Ministerio de Administración Pública, regulaciones, etcétera, e incluso un conjunto de leyes en proceso, ya aprobadas o en proceso de aprobación, como la ley de las APP, que le faltaba hacer el reglamento, como el proyecto de ley minera que está en camino, y otros que son la misma propuesta del PLD, que ahora las ha estado defendiendo el Partido Revolucionario Moderno como si fueran propias, cuando las había criticado. Pero no es que el presidente no debe necesariamente dar señas respecto a estos casos, es que igual si no habla o no se refiere, o sea, la referencia que puede hacer nos da señas, pero si no se refiere, igual nos da señales de por dónde viene la cosa. Y ahora, aquí, señores, en Punto Crítico, ven, estamos poniendo el punto crítico. Y nos faltan 2 de las paticas de la mesa. No, por supuesto, nos faltan 2 de las paticas de la mesa y nos falta la fresita del pastel aquí en este Punto Crítico. Lo vamos a hacer ahora después de la pausa, porque vamos a cumplir, ¿verdad?, con las pautas así como está. Bueno, qué maravilla, me dicen que todavía, que bueno, mucho mejor, porque tenemos que ver esas 2 patitas, Fernando, pero quedaba en eso, en que cualquiera de las dos, con cualquiera de las 2 posiciones el presidente mandaría señales. El otro elemento está referido a una cuestión de un interés esencial en el país, que tiene que ver con la lógica de acumulación capitalista en las actuales circunstancias, de lo que necesitan hacer los grupos dominantes, y el vínculo de la República Dominicana a las esferas globales de la economía, ¿sí?, que es parte de la inserción nuestra en el mundo, ¿no?, en el mundo actual. Y es el tema que tiene que ver con industrias extractivas. Y quiero decirlo así para que la gente siga acostumbrándose y manejando el término industrias extractivas. ¿Qué es? Que no es solo minería. Exacto. Estamos hablando de la minería metálica, que es la que todo el mundo casi identifica como única minería, y la minería no metálica, que es la que más horizontalmente ha destruido y viene destruyendo el medio ambiente y las condiciones geofísicas del país, particularmente con el tema de los ríos, las aguas, las cuencas hidrográficas y de manera particular los bancos de agregado, que se vinculan y terminan vinculándose a temas como el del cemento. Cemento. La familia del presidente son dueños de una cementera, pero que no ha estado mezclado en estas cosas, pero sí hay otras empresas cementeras tradicionales, como la que intentó ponerse en los Haitises, como el viejo proyecto de los Estrellas, como Cemento Cibao, que ahora está por depredar el corazón de la cordillera central, al lado de la presa de Tavera, ahí en Los Melaos, donde quieren engullirse una loma enterita de piedras calizas para seguir contaminando y envenenando el ambiente, todo el espacio aéreo de Santiago de los Caballeros. Para que ustedes se ubiquen, estamos hablando de la comunidad Baitoa, de la Loma del Melao y de las pretensiones de Cemento Cibao. Y entre cementos, señores, nos han puesto a correr bastante. Y ahora sí, hacemos la pausa porque nos queda desarrollar esa segunda patita de la mesa, una tercera que está pendiente y un tercer tema que nos gustaría muchísimo, Fernando, que toquemos y que tiene que ver un poco con la geopolítica. Vamos a la pausa, venimos.
Viene que estamos, señores, de nuevo, Fernando, No, nosotros y haciendo unas lecturas diferentes. En la tercera justamente estaba, la Ajá. tercera patita de Así las es. 4 de la mesa. Y completaba, aunque es el tema, yo decía, de industrias extractivas, Ajá. porque es el tema. Y su puntal es, uno, el daño terrible del medio ambiente que tiene el país en ascuas en todas las regiones importantes. Es como si fuese un plan. Sí, así mismo. Increíble. Mira, por el sur profundo hacia allá, hacia la península, en Pedernales, tú tienes el lío que toca Bahía de las Águilas, pero es el tema del puerto de Barahona y de la minera de la Belfont en Barahona, Así que es. quieren explotar caliza. En esa zona. En esa zona. Vas a San Sino Juan exacto. y entonces encuentras la decisión de facilitarle la cosa para explotar A Gold el Quest. oro a la Gold Quest ahí en el caso de Hondo Valle. Si sigues un poco ahí con los otros yacimientos, te encuentras la amenaza de la concesión neíta del lado dominicano y la miel del lado haitiano. Si bajas hacia Bonao, ves la determinación de seguirle facilitando la Loma cosa Miranda. a Falcon Bridge No, por lo de Loma Miranda. Bueno, la Miranda. Entonces, cuando tú ves eso y dices, pero Cotuí, Y- la ampliación de Barri, ¿qué significa? La ampliación de Barri Cuando es tú meter, ves a Cotuí, tú dices, y se quieren ampliar además. ampliar casi al triple del tamaño, el área de explotación que tiene, con la particularidad de que ahora van a combinar la explotación a cielo abierto con decenas y decenas y decenas de kilómetros de túneles, porque por ahí es que pretenden meterse hacia Monte Plata y hacia la zona de los Haitises a un filón de oro de un tamaño tan grande como el que han encontrado en la Reserva Fiscal Montenegro. Entonces ese es el daño que se quiere hacer sobre Yamasá, Peralvillo y Monte Plata. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, ¿qué locura Pero es? tú tienes que llegar entonces aquí al litoral sur de Santo Domingo. De Santo Domingo, la zona de San Cristóbal. Apache. No, la zona de San Cristóbal primero. Y encima de eso decía industria extractiva, porque no se trata solo del problema de industria minera, metálica y no metálica, sino que trata Hidrocarburo. del hidrocarburo. Claro. Y le han entregado a Apache, que se habían negado Que era un durante... proyecto del gobierno pasado, que ellos rubricaron ahora. que se negaron a firmárselo y autorizarle que lo firmaran, incluso en el último intento que fue en el periodo de transición, porque a quienes estudiamos el tema nos consta eso, porque los propios PRMistas se encargaron de decir de la barbaridad que significaba lo de Apache. Y ahora les resulta tan bonito y tan bueno que simplemente rubricaron eso, que era un proyecto del gobierno pasado, y hasta lo justifican. Lo justifican. Fue algo parecido a lo que se hizo con el pacto fiscal. Por eso la gente con mucha razón y con mucha sabiduría. No hable de fiscal, que sea la cuarta pata, Ajá. porque hay que terminar en la tercera diciendo que lo peor de todo esto es que por eso quisieron jugar con lo del pacto eléctrico y firmárselo tal y como se lo dejó el PLD, que no era pacto, sino un documento sencillamente para seguir desbaratando y destruyendo el sector eléctrico del país, que es el tema de Punta Catalina y el tema combustible. Acuerdos de grupos de intereses. Porque industria extractiva incluye combustible no solo por el tema de explotación de hidrocarburos, sino por el negocio del combustible, y en esto entra el tema grosero y fatal de las exenciones precisamente a los grandes de impuestos por los combustibles que no los produce el país, que los tenemos que importar. Esa es la tercera. El presidente tendrá que referirse a esas cosas y si no se responde, y manda una señal no buena. no buena. Y la Así cuarta es la del llamado pacto fiscal, en el que él ha estado en una contradicción precisamente con Macarrulla, Pero yo creo que vamos que mientras él dice Fernando, pacto fiscal me gu- para el año que viene, Sí, él pero dice para ahora. Me gustaría ponerte ahí como punto de partida para el análisis, porque el analista aquí eres tú. No, hace tiempo que eso no es así, todo el mundo lo sabe. No, de verdad, como punto de partida en este caso, el hecho de que ese pacto fiscal, como los otros dos, que no es nada nuevo y que eso viene por ley y que eso debieron de concretarse los tres desde el principio del gobierno de Danilo Medina, que comenzó con el pacto fiscal y que finalmente echaron para atrás, razones las hemos visto en muchas ocasiones. ¿Y por qué? En términos reales, Danilo Medina nunca tocó lo del pacto fiscal. Claro, eso estaba muy vinculado a su
a sus pretensiones reeleccionistas, porque son medidas bastante odiosas, sobre todo cuando no se aplican de manera equitativa, de manera equilibrada. Entonces, en este caso también, porque lo que estoy buscando señales a partir de lo que diga o no diga el presidente Luis Abinader, y la referencia al pacto fiscal, pero sobre todo cómo se desarrollarán el curso de los acontecimientos respecto a eso, también nos podrían mandar señales en esa misma dirección, que fueron las pretensiones primero de Danilo Medina, y que terminó sus 2 periodos y nunca se tocó el tema del pacto fiscal. Ahora se empezó a postergar. Hubo un intento con aquello de las reformas, pero mi pregunta es, no mucho más allá de las referencias, ¿realmente van ellos a ver y sobre todo a aprobar un pacto fiscal como Dios manda y como demanda la gente, por ejemplo? Mira, el tema del pacto fiscal, el presidente dijo que era para el año que viene. Si es para el año que viene, entonces el pacto fiscal no es para aplicarlo en función ni en nada que tenga que ver con el presupuesto que hay que definir de aquí a noviembre para el próximo año. Entonces, ¿cómo vamos a definir y a tener claro el presupuesto del país a noviembre de este año si el pacto fiscal se va a discutir para el año que viene? Entonces, o el presidente está diciendo, o lo han puesto a decir lo que no es, o hay una contradicción entre lo que el presidente dice y los que tienen las áreas o están queriendo sobredeterminar en este tema y en esta materia en la política del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Macarrulla más de una vez en relación a este tema implica que hay que discutir el pacto ahora. Pero además hay una práctica que es muy tradicional aquí. Se asusta y se anuncia impuestos o la posibilidad de impuestos. Y se juega a aparentemente no practicarlo, mientras en los hechos ocurre. Aquí hay que ver. ¿Es o no la decisión del gobierno? Y cuando usted busca, por eso a mí yo lamento muchísimo las formas en que ha estado tratando públicamente estos temas Miguel Seara Hatton, algunos temas, porque la política tributaria de este gobierno se orienta o no a ampliar la base impositiva. Si se orienta a ampliar la base impositiva, es decir, se orienta a alejarse de cargar impuestos sobre las ganancias y sobre la gran propiedad y la gran riqueza. Si aquí no se afecta la gran propiedad, la gran ganancia, la gran riqueza, entonces los impuestos van al consumo. Una de las cosas que... Y si van al consumo, entonces el dardo, ¿quién es que lo va a pagar? La gente, entonces, el común. Pero óyeme, y ahí tendrá que hilar fino perfectamente, ahí tendrá que hilar muy fino el presidente. Y esa seña la va de esta noche, bueno, tiene que darla. Pero si puede darla incluso hasta sin hablar de eso. Oye, me va a dar esa seña, pero no te creas que tampoco, porque ya, como siempre decía Ramón Emilio y como siempre decimos nosotros, en este país, que ya es diferente, como quiera, sería bastante complicado para el presidente Luis Abinader. Con lo otro, no sé cómo va a lidiar, ¿no?, con esos sectores que siempre les ha ido muy bonito, pero cargarlo a la gente, eso va a tener respuesta. Y eso, ¿sabes cómo se llama esa respuesta? Confrontación. Entonces yo creo conflictos sociales, reacción de calle. Entonces a mí, yo la verdad, si fuera asesora del presidente, yo le digo, presidente, venga, camine con nosotros, venga, camine con la gente, camine con ese sector social que, como usted dijo, por supuesto que tiene hambre de reformas, pero de reformas reales. Y una de las reformas puede ser eso. Bien, esa es la salida. Tenemos que tener reformas fiscales, perfecto, vamos, pero hágala en compañía y vamos a caminar con usted. Si es lo contrario, y yo no creo que el Partido Revolucionario Moderno esté en este momento, o el gobierno, en condiciones para estas confrontaciones, en la magnitud que podrían producirse, porque acuérdate que ya hubo un amago y de una vez la gente sacó los dientes, ¿no? Porque tenemos una referencia importante que tenemos que mencionar. Si tú agarras y ves el país y dices, ahorita por el tema de industria extractiva, minería metálica, no metálica, vimos que el país está lleno de una serie de conflictos en potencia que tocan el tema medio ambiente, agua y minería, ¿no?, en todas las regiones del país y en áreas fundamentales de alta concentración de la población. Segundo, si a eso tú le sumas que este es un país en medio de una pandemia todavía, que no hay seguridades de que pueda o no tener rebrotes y recrudecerse. Y además, si a eso tú le cargas el hecho de que hay todo un plan y un encaminado directo hacia imponer
una lógica tributaria, impuestos a la gente, en un país donde la grosería del tema de las exenciones de impuestos, de la no recuperación de los robados, de lentitudes en el proceso de castigo de la impunidad y hasta de actitudes de protección como la que protege a Lisandro Macarrulla, tú te estás diciendo el país lo estamos empujando a un punto difícil. Y si tú te vas al Congreso, yo creo que también ahí hay algunas señales que han sido bastante claras. Hoy precisamente hacia una perspectiva, dos de los diarios que circulan, creo que Listín y Nuevo Diario Libre, en el sentido de cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, en el Congreso. Al presidente, como no es su Congreso, pero es mayoritariamente PRMista, bueno, de urgencia le han aprobado todo, sobre todo lo que tiene que ver con préstamos, pero hay dos propuestas que ahí han tenido muchos problemas. Ley de extinción de dominio, y están vinculadas los dos al tema de la corrupción y recuperar los robados, y el otro es el Código Penal, que se ha querido vender como un tema de 3 causales que no son más que un problema de salud pública y de exclusión de las mujeres, pero es más y a otra cosa que tú no la mencionas, esa ley de extinción de dominio está en relación también con un concepto muy importante del que se habla cada vez más desde el gobierno, que es el problema del fideicomiso, que toca el palacio por todos los lados y que toca la lógica de la acumulación capitalista en el país. Porque ahora resulta... no es transparente y no facilita la transparencia de las fortunas. Y eso sería problema en caso de que finalmente se apruebe la ley de extinción de dominio, que deberá aprobarse. Porque ¿Qué presión e interés especial de los Estados Unidos? Que es un tema que hay que analizarlo el porqué más adelante. Exacto, sí, efectivamente te iba a decir sobre el informe de Estados Unidos respecto a esto, pero ¿qué es eso de que entonces si nosotros llegamos a ese punto, recuperamos los robados y eso va a pasar a un fideicomiso? O sea, no vamos a saber qué es lo que recuperamos y sobre todo cómo vamos a utilizar los recuperados, y ese sería un segundo round entonces del pleito que tenemos aquí. Entonces ves que es un discurso interesante el del presidente, sí, claro, si pensamos en esta mesa de dificultades país con 4 patas, ¿no? Claro. Y ahí es que entra esa complejidad en el marco de una vida insular compleja y complicada a propósito del tema haitiano, de una vida insular complicada a propósito del tema Caribe, en un momento donde la situación de los Estados Unidos tiene cuestionamientos especiales a propósito de su política exterior después del discurso de Biden y la salida de Afganistán de las tropas norteamericanas. Por supuesto, y ese es el tercer tema que vamos a tocar nosotros ahora en un momentito, porque la verdad es que el asunto es simple. Óyeme, son 2 derrotas para Estados Unidos en apenas una semana, porque a todo esto tú tienes que decirme esa oposición que está sentada en un diálogo allá en México. ¿Verdad? Con esos grupos en México, en su propia frontera. En su propia frontera, y con esos grupos que fueron simplemente aupados, aunque de facto por Estados Unidos. Eso es un golpe total. Y ni que decir de lo que pasa en Afganistán, que me recuerda mucho situaciones aquí. Y cuando volvamos te lo voy a relacionar con algo que a los Estados Unidos le va a pesar para toda su vida como imperio grosero, que es el tema y aquella vieja experiencia de los Irán contra. A propósito de eso que tú has dicho. Y por supuesto una serie de preguntas que tengo para ti ahí al final respecto a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se pues tú me estás entrevistando. Sí. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de regreso y por supuesto vamos a echar una miradita a la geopolítica, y yo creo que hay que extrapolarla a la situación misma de Estados Unidos, Fernando. La verdad es que esas 2 décadas de hostilidades respecto a Estados Unidos con Afganistán, a partir de lo que pasó aquí en el 2001, con el tema de las torres, del derribamiento de las torres en Estados Unidos, unas hostilidades, señores, que costó, ¿sabes qué? Cerca de 110 mil millones de dólares. Óyeme, la verdad que, y óyeme, para que tú veas el asunto, con 10 mil millones, Haití se levanta. Realmente se levanta. Que ellos dice el propio Biden, que lo invertido en mantener esas tropas era superior a los ejércitos completos de múltiples países de la OTAN. Claro, sin tomar en cuenta, por supuesto, la pérdida de vidas humanas y las bajas que se produjeron. Sí, estamos hablando solamente en recursos financieros, monetarios, en dinero. Así es. Entonces,
Cuando un presidente de los Estados Unidos tiene que hacer este reconocimiento, y yo destaco de manera fundamental un discurso. Hace unos días yo le he estado mandando un par de días a algunos amigos y amigas un artículo que me ha tocado leer en múltiples ocasiones y ahora recién también, escrito por Federico Engels en 1857 sobre el pueblo de Afganistán. Ya me estoy casi ofendiendo porque está haciendo la referencia, le envió ese artículo a algunos amigos y amigas, a mí me lo estás contando pero no me lo has enviado. Que no, pues te llegará. Oh, Dios mío. Y en ese artículo Engels cuenta en uno de sus párrafos, casi al final, cómo el pueblo afgano fue capaz de, frente al imperio inglés, de coger sus tropas élites y barrerlas antes, cuando iban ya en retirada, antes de que salieran los últimos grupos, las que ofrecieron resistencia, y los eliminaron a todos. Solamente dejaron el oficial que los dirigía vivo para que lo contara. Es la expresión que se usa. Un poco destacando las características guerreras, la tradición, cómo ese era un pueblo culturalmente guerrero e inderrotable. Biden ahora en su discurso para anunciar la salida definitiva de las últimas tropas, utilizó una frase que dice lo siguiente: es Afganistán. Ahora tenemos que reconocer, que debimos haberlo hecho antes, que Afganistán es la tumba de los imperios. Y decir eso es mucho. Admitir eso es decir que no solo que son un imperio, sino que es un imperio que tiene tumba, en decadencia. Entonces, mira, de verdad, por ahí va la cosa y la pregunta, ¿será eso? Porque yo te decía, dos fracasos en una semana, pero con lo de Afganistán, ¿será eso el inicio de una serie de fracasos que van mucho más de eso? ¿Será la crónica anunciada de la caída de esa especie de monstruo de papel respecto a Estados Unidos? Porque yo creo que encaja perfectamente para el análisis. ¿O será como decía Khrushchev, es un tigre de papel pero con los colmillos atómicos? ¿O será un reacomodo del imperio? ¿O quizás van a buscar otros escenarios de la política guerrerista? Fernando, todas esas son preguntas que tenemos que plantearlas. Se las hizo Biden. Él se hace 5 preguntas de corrido. Ustedes quieren seguir viendo las lápidas en Arlington, quieren seguir viendo nuevas tumbas en el cementerio de Arlington, ustedes quieren ver las familias marcadas por la sangre y por el luto. Se hace preguntas diciéndole: yo sé que me van a criticar, pero no tengo alternativa y no puedo pasar esto a un 5º presidente de los Estados Unidos. Y además se justifica mucho cuando él habla de que cumplieron con, trata de justificar la huida y la estampida, y yo creo que fracaso. Dice que cumplieron la misión para castigar a los que derrumbaron la torre. Derrumbaron la torre porque ellos no estaban, su propuesta no era reconstruir ninguna nación, sino que evitar el ataque. Entonces dice, pero tenemos que admitir los graves errores políticos cometidos, porque nosotros no fuimos ahí a echarnos encima una guerra civil que no era nuestra. Claro. Y entonces quiere culpar al ejército afgano de no pelear, de haberse rendido y de huir. Político, incluso refiere hasta sus últimas conversaciones con el presidente en huida de Afganistán. Así es. Ahora, lo importante de esto no solo es el reconocimiento de los Estados Unidos, es que es el reconocimiento en un momento donde en lo que ellos usaron llamar de manera arrogante su patio trasero, ¿no? Que es que es América Latina y el Caribe, están en franca huida. 3 ejemplos lo ponen de manifiesto. Número 1 es cómo se ha replegado su política y ha sido derrotada su política en el sur. Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, no, Perú, sí, claro. Ojo, y Brasil. Y lo que estaría por ocurrir también en Brasil ahora de nuevo, y además ya fueron derrotados en Brasil. Pero no me obvias a México, que con sus... entonces, subiendo un poco hacia su propia frontera, entonces nosotros vamos a encontrar la cabeza del sur, que es una parte del Caribe, que es Venezuela. Y aparte de encontrar a Venezuela, encontramos a una Colombia en otras condiciones, a pesar incluso de que ellos hicieron zozobrar el proyecto de guerra y quisieron derrotar el FARC desde el punto de vista militar. Pero además, y vuelvo a México, te encuentras un México que es parte de esos países de América del Norte mirando al sur.
Así es. Porque México está viendo al sur y de manera muy inteligente. No, pero primero lo hizo, tú recordarás, a principios de López Obrador con Argentina, cuando la situación argentina. Lo hizo en su posición respecto de Bolivia. Y entonces ahora lo hace respecto del tema venezolano de la forma más inteligente y punzante, que es creando las condiciones para que se haga en México lo que en los últimos años y décadas se había estado haciendo en Cuba, cuando el desmonte de la guerra, la discusión de la paz en Colombia, en Cuba, etcétera. Y aquí en República Dominicana. Sí. Y se hizo... Y eso es un golpe. Pero claro. Para Estados Unidos, un golpe terrible. Y un golpe serio. Porque ¿cuáles son los que están ahí sentados en la mesa del diálogo? Entonces, cuando tú ves los blancos fundamentales de su política en la región para imponer la lógica norteamericana por la fuerza, Venezuela con los intentos sucesivos de golpes y de desestabilización interna y la guerra sucia desarrollada. En el caso de Bolivia, con la situación que se dio con Evo y la vuelta del MAS al poder. Y el hecho de que no pudieron ni revertir Nicaragua y ahora Perú lo tienen absolutamente en contra. Y con todo lo que pasó, por Derrotados. ejemplo, en Brasil, la posibilidad también de que pueda reafirmarse el progresismo y después del traidor Lenín Moreno, lo que ocurrió también en Ecuador. En Ecuador. Entonces, esas vías de América Latina, ¿verdad?, que estaban abiertas, parafraseando a Galeano, ¿verdad?, las venas, ahora son las vías, porque hubo un momento en que tú como que no sabías por dónde iba la cosa. Por eso yo vuelvo a Chávez. Sí. Cuando Chávez se encontró con el presidente de los Estados Unidos en Bahamas, le hizo un regalo. Y les regaló, que se agotó en todo el mundo, en todo el planeta, en todos los idiomas, ese libro justamente de Galeano, les regaló Las venas abiertas de América Latina, diciéndole, están abiertas esas venas. Y ahora, post-mortum, y casi me erizo, como escribía Emir Sader en un artículo. Chávez revive. Exacto, así es. Entonces, ese fenómeno nos dice que cuando usted analiza la geopolítica a partir del discurso del presidente de los Estados Unidos, no le va a valer convertir ahora a Afganistán en un arma para vengar de la propia Europa, porque lo que está haciendo es lanzando el tema de Afganistán al resto de Europa, desde el corazón de Asia. ¿Por qué? Porque no puede ni con los rusos ni con los chinos en una región donde tienen que replegarse, porque en quienes pueden descansar ya no les sirven de soporte. Eso va a cambiar de Afganistán también el tema del Medio Oriente ahora. Verás cómo se acelera ese proceso y cómo Europa va a tener que tener una actitud de algún distanciamiento de los Estados Unidos que va a reflejarse en lo que es la vida de la OTAN. Pero habrá tiempo para hacer un examen más totalmente completo. Porque les resulta entonces muy complicado en medio de ese cuadro que estamos hablando respecto a Oriente Medio, Asia, lo que está pasando aquí en lo que ellos entendían su patio trasero. Sin que sepa qué va a pasar con alguna de sus puntas de lanza, como es el caso de Turquía por un lado, y el caso de Israel en las condiciones actuales del Medio Oriente. Además, con un proceso en Afganistán que cuando se termine de desvelar por completo nos va a decir de que han sido capaces los Estados Unidos con el opio y con las drogas en sentido general, con las mafias del petróleo, y que han sido capaces de hacer durante 20 años, dijo Biden, el último periodo, pero durante 40 años de resistencia del pueblo afgano a todos los imperios, incluyendo el ruso. Claro, y no es que ustedes piensen que nosotros, wow, qué alegría, que qué bueno va a estar la situación en Afganistán, no. Por ejemplo, respecto a las mujeres, no, hay preocupación en esa dirección. Lo que pasa es que viendo ya la geopolítica más ampliamente, en tanto, ¿qué pasa eso con el gran imperio, con Estados Unidos? Visto así, lo otro también será un momento para analizar. ¿Qué pasó con esos temas, incluyendo el tema de las mujeres, en periodos anteriores? Por ejemplo, cuando la intervención soviética y cuando los gobiernos llamados de izquierda en Afganistán, ¿cuál era la situación comparada con lo que impusieron los Estados Unidos después que en nombre de Bin Laden arrasaron con Afganistán? Bueno, tenemos que seguir desarrollando un poco este tema. Interesante, ¿no? La geopolítica, interesantísimo. Apasiona. Totalmente, señores. Ustedes este programa, como todos lo pueden ver en la plataforma de YouTube. Ahí lo subimos cada día. Agradecerles que nos acompañen. Y mañana, bueno, estaremos viendo qué pasó esta noche, analizando un poco. Buscando el punto crítico. Exactamente. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.